El libro tibetano de la Gran Liberación, libro 2. Padmasambhava. Sinopsis. El método de realización del nirvana, a través del conocimiento de la mente. Aquí sigue el yoga del conocimiento de la mente, la visión de la realidad, llamada liberación propia, de la doctrina profunda de la liberación, a través de la meditación sobre las deidades pacíficas y coléricas. Lma Karma Sundom Paul, Ilma Lobzang Mingyur Dorje. La vigilancia. La vigilancia es el pasaje hacia la inmortalidad, el descuido es el pasaje hacia la muerte. Aquellos que son vigilantes no mueren, los descuidados están como si ya estuvieran muertos. Los sabios, aquellos que han realizado esta vigilancia, se regocijan en ella, y son dirigidos hacia esas esferas de actividad, en las que se comunican, acoplan y comprometen con los nobles. Esos sabios, siempre en meditación, siempre extendiendo y presentando un fuerte esfuerzo, logran la seguridad incomparable del nirvana. La continua mejora es la gloria de aquel que está vigilante, de aquel que ha despertado y está siempre alerta, que ejecuta acciones inocentes y actúa con consideración, se refrena a sí mismo, y lleva una vida recta. Dejémosle, que él mismo ejerza la vigilancia a través del refreno y del autodominio, para que se forje en una isla que no pueda ser destruida por inundación alguna. Como hombre de discernimiento, situado en una eminencia inamovible, mirando a aquellos que están debajo presos de la angustia, así hace el sabio, que a través de su vigilancia, hace desaparecer su ignorancia, mirando hacia abajo a la humanidad sufriente, desde las alturas de la sabiduría que él ha alcanzado. Vigilando en medio del descuido, agudamente atento en medio de los dormidos, el hombre sabio sigue adelante abandonando, de la misma forma que un corcel deja atrás un caballo de menor resistencia. Descripción de las ilustraciones en el libro 2. Padmasambhava. Página 1 del libro 2. Padmasambhava, se parece a mí, el maestro precioso, Gurú Rinpoche, es el fundador del budismo tibetano, y el Buda de nuestro tiempo. Se cree que al ver esta estatua que se conserva en Samye, en Tíbet, donde fue hecha en el siglo VIII, comentó, se parece a mí, después la bendijo y exclamó, y ahora es igual a mí. Descripción tomada del libro tibetano de la vida y la muerte, autor, Sogyal Rinpoche. Bodhidharma. Página 4 del libro 2. Una reproducción fotográfica, reducida a un cuarto de su tamaño original, de la ilustración en la verdad y tradición en el budismo chino, que describe a Bodhidharma, preparada y publicada gracias al permiso del autor de este libro, Dr. Kyle Reichelt. La reproducción enseña a Bodhidharma, del cual el relato se da en la introducción del libro 2, en meditación, sentado en una estera de hojas, 3 libros de las escrituras detrás de él, y el incienso quemándose en una urna china de bronce a su derecha. Maitreya. Página 63 del libro 2. Maitreya, el Buda del futuro sentado en una silla para la meditación. Introducción. Como la biografía en el libro anterior ha demostrado, Padmasambhava pasó muchos años como discípulo, bajo varios maestros sabios de la India, Burma, Afganistán, Nepal, y otros lugares. Él practicó los diferentes yogas. Habiendo vivido en la India, durante el tiempo en que la India todavía estaba comparativamente libre de las inferencias de influencias extranjeras, y cuando la buena vida era la de los filósofos, él fue capaz de recolectar, como una abeja, el néctar de las floraciones de la búsqueda filosófica y psíquica en el vasto jardín del Oriente. Y aquí, en este tratado yógico, nos ha transmitido los resultados, que son, intrínsecamente, de más valor que todo el oro y las gemas preciosas del mundo. Así como Bodhidharma, el 12º de los patriarcas budistas, fue el gran maestro pionero de la escuela budista Dina, para la población china, y viajó por mar desde la India arribando a Cantón en el año 527 a.C. Mostrando direcciones para la iluminación espiritual, que haría al budismo parte integral de la cultura china, así también Padmasambhava, el gran maestro pionero de la escuela budista tántrica para la población del Tíbet, llegó de la India en el año 747 a.C. Por invitación del rey tibetano,
y bajo el patrocinio real hizo al Tíbet budista. Ambos maestros enseñaron que la meditación correcta es el medio indispensable para lograr la meta del pasaje nirvánico del Buda. De acuerdo con eso, Bodhidharma fundó la escuela de meditación, en sánscrito Dina, en China conocida como Chan, de donde surgió la escuela Zen del Japón. Así Padmasambhava fundó en el Tíbet la escuela Nyingma, de la que las enseñanzas más esotéricas se presentan en el sistema de yoga, conocida de otra forma como la doctrina de la gran perfección, en tibetano Dzogchen, de donde surgió la rama occidental de la secta esotérica china conocida como secta esotérica tibetana, en chino, Tsangu Mitsun, o la división del loto, en chino, Lien Huapu. Aunque la rama oriental de esta secta surgió en China independientemente de la influencia personal directa de Padmasambhava. Esta rama fue inspirada por la misma escuela Yogya de India que instauró estas enseñanzas en el Tíbet y sus fundadores. Vajrabodhi y Amoghavajra, que llegaron a China juntos en el año 719 a.C., fueron sus estudiantes y compañeros en Bengala. Nuestro presente tratado se atribuye a Padmasambhava, que expone los métodos para alcanzar la gran liberación del nirvana a través del entendimiento yógico de la única mente, perteneciente a la doctrina de la gran perfección de la escuela Dina. Entre este tratado y el tratado sobre el logro de la consciencia pura, en chino, Cheng Wei Silun, en el cual la secta china de la consciencia pura, en chino, Wei Sitsun, está basada, existe una relación doctrinal muy cercana. Ambos tratados presentan igualmente la doctrina de que la única realidad es la mente o consciencia y que ninguna cosa viviente tiene existencia individual, sino que está fundada en una eterna e inseparable unión con la totalidad de la consciencia universal. De la doctrina de la gran perfección misma, el gurú Marpa le dice al neófito Milarepa, que subsecuentemente llegó a ser el más querido Mahatma del Tíbet, cuando estaba a punto de iniciarlo en ella. Es igualmente excelente en sus raíces, en su tronco y en sus ramas. Aquel que medita en ella durante el día es liberado en el curso de este, y lo mismo le sucede a aquel que medita en ella por la noche. Esta es una doctrina para aquellos intelectos que están más altamente desarrollados. Este elogio introductorio por el gurú Marpa, muy apropiado para las circunstancias, puede también aplicarse al yoga del conocimiento de la mente. Para poder asir intelectualmente el significado de este yoga de yogas, el estudiante debe realizar un estudio cuidadoso no solamente de la psicología occidental, sino, más especialmente, de la psicología basada en la filosofía del Oriente, y no puede encontrarse en ella una mejor guía o dirección que las enseñanzas concernientes al cuerpo y los sueños ilusorios, que forman parte de las 6 doctrinas en el yoga tibetano y las doctrinas secretas, junto con el comentario psicológico del Dr. Yun. El prefacio de este volumen. También se puede encontrar útil en esta conexión volver a leer la sección 4 y 5 de nuestra introducción general precedente. Este tratado yógico, al igual que el Evangelio de San Juan, enseña que uno solamente necesita mirar interiormente para encontrar la verdad, porque la verdad no es como la mente en su estado verdadero, no es una temática de tiempo, espacio y MY. La enseñanza antigua de que el universo es el producto del pensamiento, que Brahma piensa el universo y así es de la misma forma que Jehová pensó la luz y la luz se hizo, esta enseñanza cuando se medita, guiará al meditador a la comprensión de que sólo la realidad es mente, la única mente, de la cual todas las mentes microcósmicas a través del cosmos son partes ilusorias, y que todo lo concebible está, en la raíz, la idea y el pensamiento y, de tal modo, es el resultado, el producto, la consecuencia, el efecto de la mente. La idea, el pensamiento y el objeto son inseparables, y estos tres, tienen su origen en la mente. Era la creencia de Platón que las ideas preexisten en la mente, y que, al trascender todos los conceptos mundanos relacionados con el pasado, presente y futuro, ellas pertenecen a ese concepto de no tiempo, al que nuestro texto se refiere. Los maestros de yoga tibetanos, a través de proyectar una imagen mental y un poder yógico de voluntad, dándole una forma tan palpable como la que los constructores le dan a los planos de un arquitecto, han demostrado cómo todas las apariencias externas, incluso las cosas objetivas que parecen más sólidas, son hechas por la mente.
Este método yógico de materialización es representado, en parte, en la página 29 de este tratado. No debemos pensar en la mente como algo tangible, así como los materialistas equivocadamente lo hacen cuando confunden la sustancia del cerebro con la mente. En su manifestación humana, la mente es una energía invisible capaz de activar el cerebro visible físico, al igual que una vibración invisible pone en actividad un aparato de radio. El cerebro así activado emite el pensamiento, y la radio el sonido. El sonido es meramente el producto del impulso vibratorio al cual la radio responde. Igualmente, el pensamiento producido por el cerebro es el producto del impulso vibratorio impartido al cerebro por una consciencia invisible, que es, per se, incognoscible. Si Brahma fracasa en pensar el universo, no hay universo, y si no hay pensamiento, no puede haber tal cosa como eso que los hombres llaman un objeto material. A menos que un inventor piense y entonces le dé sustancia a la invención, no habrá invención. Como se enseña en nuestro texto, la única mente, el foco cósmico de consciencia, es todo, en todo, no hay nada más que eso, no hay otro pensamiento que los suyos, no objeto ni universo independiente de la única mente. De acuerdo con las 6 doctrinas, ningún estado de consciencia, el despierto, el dormido, el hipnótico, el de la muerte y el de después de la muerte, el del renacimiento son considerados básicamente, como estados verdaderos, siendo solamente emanaciones ilusorias de la mente microcósmica. Nuestro planeta aparentemente sólido es, de acuerdo con eso, no más sólido o real que el mundo del estado del sueño. Una piedra es tan dura en un sueño como lo es en el estado despierto, porque la piedra y la dureza son conceptos mentales. En estos términos, y no teniendo existencia aparte de la mente la sustancia per se, se viene a demostrar que la tesis del materialismo es falaz. Donde quiera que haya ley, como la hay en cada aspecto manifestado dentro del reino de la naturaleza desde el átomo hasta el cosmos, hay mente. La mente misma, no teniendo lugar ni forma, es inmensurable. Como nuestro texto enfatiza repetidamente, la mente es la realidad que todo lo abarca, no creada, sin tiempo y sin espacio. La evolución es un proceso puramente mental. La mente microcósmica del hombre siempre idea ella misma nuevas mansiones y en el proceso de evolución hay una expansión continua hasta que la unión con la única mente ha sido lograda. Los muchos procesos o cambios ilusorios mediante los cuales algo se hace o llega a ser de bien en el uno ilusoriamente llega a ser los muchos y de tal modo se hace manifiesto el ídolo del cosmos, la pulsación de la existencia, la inhalación y exhalación a través de Brahma del todo cósmico y la eterna marea rítmica del gran océano. Justamente, a medida que hablamos de una expansión física del universo, cuando la marea en el gran océano se levanta, entonces debemos pensar en una expansión de la mente humana durante este día de Brahma. Allí y en ese momento desde la reserva de la consciencia cósmica fluye a través de la mente microcósmica del hombre un pequeño goteo. A medida que la evolución prosigue, este goteo crecerá en un riachuelo, el riachuelo en un río profundo y amplio, y al fin, este río llegará a ser un mar infinito. Las gotas de lluvia se habrán unido a su fuente. Los conquistadores de la vida y la muerte han hecho el voto solemne de no entrar en el nirvana hasta que todas las cosas se reestablezcan en la unidad, porque ellos saben que solamente cuando ellos y todos los seres hayan despertado del sueño terrenal y de los sueños sobre los estados de renacimiento y después de la muerte, solo entonces la budeidad completa puede ser lograda. Aunque ellos mismos han logrado la meta, esta no puede ser disfrutada completamente hasta que todas las otras criaturas sintientes, que junto con ellos colectivamente forman el todo, hayan ganado también la meta. La mente puede ser mirada desde nuestra perspectiva humana como compuesta de conceptos o ideas, siendo su función la de pensar y su producto los pensamientos. Así, correlativamente, podemos sintetizar mentalmente el universo visible en ideas y éstas en mente, la única mente, que nuestros maestros afirmaron es la sola realidad. Así vista, la vida no es más que una experiencia de la mente. Cuando conocemos la mente, también conocemos la materia porque la materia es mente y no hay nada más concebible, excepto la mente misma, como lo asume este yoga. En la única mente está la totalidad de la consciencia completa,
la unión inefable de todos los aspectos microcósmicos de la única mente. Al trascender la mente microcósmica del ego humano, el hombre se trasciende a sí mismo, llega a ser un participante consciente en la toda abarcante mente universal, la mente total, la consciencia cósmica. El sueño de la existencia tiene el propósito de capacitar y permitir al soñador que logre la sabiduría nacida del despertar completo de la budeidad. La ignorancia le abre el camino al entendimiento, la ilusión a la verdad, el estado de sueño al estado despierto, lo irreal a lo real. La consciencia samsárica está compuesta de dualidades, y más allá del dualismo del sueño y el despertar descansa eso que está más allá de ambos. A través de conocer el yo microcósmico, su propio yo pequeño e ilusorio, el hombre logra el conocimiento del yo sin sustancia, el yo sin yo, más allá del yo de todo, la única mente más allá de la mente. Este logro supremo es posible solamente cuando la existencia misma, una vez conocida, ha sido trascendida y, de este modo, debe permanecer para siempre, para el no iluminado, mentalmente incomprensible, como nuestro texto sugiere cuando enumera los diferentes nombres que los hombres aplican a eso. Así es que los pasajes de los yogas inferiores se unen al gran pasaje en el cual los peregrinos renuncian al ego, al yo e incluso a la vida. Los maestros del Mahāyāna declaran que todos los métodos, verbales y simbólicos, de transmisión de sus enseñanzas se crean con el único propósito de guiar al discípulo al gran pasaje. Sin embargo, el discípulo debe primero haber agotado los pasajes menores, inicialmente debe haber una semilla, luego viene el crecimiento, después la floración, y finalmente el fruto. La bellota no es un roble en el momento de germinar. En este sistema supremo de la comprensión de la verdad en su unidad indivisible, la utilización del viejo método de conocer el yo en el sentido que implican los misterios y oráculos antiguos, las prácticas o técnicas ordinarias yogísticas, las posturas, la respiración, los ejercicios y el uso de los puntos de concentración, todos ellos son trascendidos. El yoga del conocimiento de la mente en su desnudez es, de hecho, como el texto proclama, el más excelente de los yogas. Aquellos que caminan por cualquiera de los pasajes inferiores estarán faltos de atención, a menos que se encuentren bajo la guía de un gurú perfecto. Con excepciones muy raras, los variados maestros de yoga, sin saberlo, han determinado que algún sistema particular de yoga convencional es completamente suficiente por sí mismo, mientras que, de acuerdo con nuestro texto, no es más que la preparación para el Mahāyāna verdadero o gran pasaje. Así que las enseñanzas aquí anunciadas se presentan como la misma quinta esencia de todos los yogas, y el gran pasaje guía de lo mundano a lo supramundano desde eso que es formado y manifiesto a eso que está más allá de la forma y la manifestación, de lo creado, la mente, proyectada, a lo no creado, la mente contenida, de lo fenomenal a lo noumenal, de los muchos al uno, del samsara al nirvana. Similarmente, el Bhagavad Gita enseña que el yoga del entendimiento divino es supremo y guía a la liberación. Dado que el hombre, como los sabios griegos declararon, es la medida de todas las cosas, este hombre ve, una vez que ha obtenido el entendimiento de lo que intrínsecamente y trascendentalmente es, más allá de la ilusión del mundo y del yo. Este yoga enseña que la mente y el mundo son inseparables, que sin la mente no habría mundo, que el mundo es la criatura de la mente, que, como los rishis enseñaron eras atrás, la mente es la fuente de todo lo que el hombre percibe como el tiempo, el espacio y el universo. El samsara siendo el sueño producto de la única mente, su realidad ilusoria es enteramente relativa, cuando la única mente deja de sostener su creación cesa de ser. Ha de llegar el momento en que los hombres de ciencia occidentales comprendan que todo, su así llamado, conocimiento científico no es el conocimiento de la realidad sino de un espejismo inestable, impermanente e imperceptible. En lugar de estudiar lo real o verdadero están estudiando lo irreal, lo fenomenal en lugar de lo noumenal, las apariencias en lugar de la causa de las apariencias. En el estado verdadero de la única mente, el universo plural no tiene existencia, y respecto al hombre, como hombre, junto con su mente, causante del mundo sensual, susceptible a las influencias externas, y todas sus ciencias mundanas, se desvanecerá en el vacío. Parte 1. Los preliminares de introducción.
el homenaje. El homenaje a los divinos, el triquia, que son el cuerpo o la unión de toda la mente iluminada misma. El prefacio. Este tratado pertenece a la doctrina profunda de la liberación propia a través de meditar en las deidades pacíficas y coléricas. Expone el yoga del conocimiento de la mente, la visión de la realidad, la liberación propia. A través de este método, se comprende la propia mente. La primera instrucción del gurú a los discípulos, y la invocación. Oh discípulos benditos, examinen y reflexionen profundamente estas enseñanzas. Saludos a la única mente. Todos bienvenidos a la única mente que abarca el samsara completo y el nirvana, que eternamente es como es, y sin embargo es desconocida, que, aunque siempre es clara y siempre existe, no es visible, que, aunque es radiante y resplandeciente, no se reconoce. Estas enseñanzas se añaden a las de los Budas. Estas enseñanzas tienen el propósito de capacitar a uno para conocer la mente. Todo lo que ha sido enseñado hasta ahora en cualquier parte por los Budas de los tres tiempos en virtud de haber ellos conocido esta mente está archivado en la puerta del Dharma, son los 84.000 slokas, y todo este conocimiento permanece incomprensible. Los conquistadores no han enseñado en ninguna parte nada concerniente a la única mente. Aunque tan vasta como el cielo ilimitado, las escrituras sagradas contienen solo unas pocas palabras relacionadas con el conocimiento de la mente. La explicación verdadera de esas enseñanzas eternas de los conquistadores constituye el método correcto de su aplicación práctica. La segunda instrucción del gurú a los discípulos. Kie. Olmio. Discípulos benditos, escuchen, presten atención. El resultado de no conocer la única mente. El conocimiento de eso que es vulgarmente llamado mente está ampliamente diseminado. En vista de que la única mente es desconocida, o se piensa erróneamente, o conocen un lado sin verdaderamente conocer cómo eso es, el deseo por estas enseñanzas será inconmensurable. Serán buscadas por los individuos ordinarios, quienes, no conociendo la única mente, no se conocen ellos mismos. Ellos deliran en muchas direcciones en las tres regiones y así, entre las 6 clases de seres, sufren la pena y el dolor. Tal es el resultado de su error al no haber obtenido el entendimiento de la mente. Porque su sufrimiento vence en cada forma incluso, ellos carecen de control propio. Así que, aunque uno pueda desear conocer la mente como es, está abocado al fracaso. El resultado de los deseos. Otros, de acuerdo con su fe y práctica particular, habiéndose dejado apresar por los deseos, no pueden percibir la luz clara. Ellos están abrumados por el sufrimiento y están en la oscuridad por sus sufrimientos. Aunque el camino medio contiene la verdad doble, por los deseos, finalmente llega a oscurecerse. Los deseos igualmente oscurecen al Kriya Yoga y al Sevasdan, e incluso los estados de mente superiores y sublimes. La unidad trascendente. Realmente no hay dualidad, el pluralismo es una mentira. Hasta que la dualidad se trascienda y la unidad se realice y comprenda, la iluminación no puede ser obtenida. La totalidad del samsara y el nirvana, como una unidad inseparable, son la única mente. La gran liberación propia. Debido a las creencias mundanas, las cuales el hombre, es libre de aceptar o rehusar, el hombre vaga en el samsara. Por lo tanto, practicar el Dharma libre de apego absorbe la esencia completa de las enseñanzas expuestas en este yoga de la liberación, propia a través de conocer la mente en su naturaleza real o verdadera. Estas verdades presentadas aquí son conocidas como la gran liberación, y en ellas culmina la doctrina de la gran perfección última. La tercera instrucción del gurú a los discípulos. Samai, Gya. La naturaleza de la mente. Eso que es comúnmente llamado mente está conformado por sabiduría intuitiva. Aunque la única mente es, ella tiene no existencia. Siendo la fuente de toda la bienaventuranza del nirvana y de todo el infortunio del samsara, es apreciada como las 11 inas. Los nombres dados a la mente. Los variados nombres que se le dan a ella son innumerables. Algunos le llaman el yo mental. Ciertos herejes le llaman el ego. Los nainistas le llaman la esencia de las doctrinas.
El yoga le llama la sabiduría. Algunos le llaman los medios para llegar a la otra orilla de la sabiduría. Algunos le llaman la esencia del Buda. Algunos le llaman el gran símbolo. Algunos le llaman la sola semilla. Algunos le llaman el potencial de la verdad. Algunos le llaman el fundamento total. En el lenguaje ordinario también se le dan otros nombres. Parte 2. La aplicación práctica. Lo inmutable y eterno de la mente. Si uno conoce cómo aplicar en una manera triple este saber de la mente, todo el conocimiento pasado perdido en la memoria llegará a estar perfectamente claro, y también el conocimiento del futuro, imaginado como no nacido y no concebido. En el presente, cuando la mente permanece como es naturalmente, se comprende de forma ordinaria en el marco de su propio tiempo. La mente y su estado verdadero. Cuando uno busca la mente de uno en su estado verdadero, se encuentra que es capaz de ser entendida completamente, aunque permanezca invisible. En su estado verdadero, la mente está desnuda, inmaculada, no está hecha de nada, siendo vacío, clara, sin dualidad, transparente, eterna, no compuesta, sin interferencia, sin color, no comprensible como una cosa separada sino como la unidad de todas las cosas y, sin embargo, no compuesta de ellas, de un gusto, y trascendente sobre la diferenciación. Ni la propia mente es separable de las mentes de los demás. Comprender el ser esencial de la única mente es comprender la unidad inmutable del Trikya. La mente, siendo, como lo no creado y el vacío, el Dharmakya y, como la vacuidad y el yo resplandeciente, el Sambhogakya y, como lo que es claro, brillando para todas las criaturas, el Nirmakya, es la esencia primordial en donde sus tres divinos aspectos son uno. Si la aplicación del yoga y de esta sabiduría es absoluta o extremadamente cuidadosa, comprenderá todo lo que aquí ha sido expuesto anteriormente. La mente es no creada. Siendo la mente en su verdadera naturaleza no creada y resplandeciente, como puede uno sin conocerla, la mente, afirmar que la mente ha sido creada? No habiendo en este yoga nada objetivo en lo que meditar, ¿cómo puede uno, sin haber determinado la verdadera naturaleza de la mente a través de la meditación, afirmar que la mente fue creada? Siendo la mente en su estado verdadero la realidad, ¿cómo puede uno, sin haber descubierto su propia mente, afirmar que la mente fue creada? Siendo la mente en su estado verdadero, indudablemente, por siempre existente, ¿cómo puede uno, sin haber visto la mente cara a cara, aseverar que la mente es una creación? Siendo el principio o base del pensamiento de la misma esencia que la mente, ¿cómo puede uno, sin haberlo buscado y encontrado, afirmar que la mente fue creada? La mente es en sí misma fundamento, de naturaleza no creada, inmodificable e inmutable, y sin forma, y como es, así debe ser tomada, ¿cómo puede uno afirmar que es creada? En vista de que la mente puede también ser tomada como desprovista de cualidad, ¿cómo puede uno aventurarse a afirmar que es creada? La mente nacida en sí misma, siendo como los tres vacíos indiferenciados, e inmodificados, ¿cómo puede uno afirmar que la mente es creada? Siendo la mente sin objetividad y sin causa y efecto, originada en sí misma y nacida en sí misma, ¿cómo puede uno, sin haberse esforzado en conocerla, afirmar que es creada? En vista de que la sabiduría divina llega a ser solo aparente o se comienza a percibir de acuerdo con su propio tiempo, y uno es emancipado, ¿cómo pueden los oponentes a estas enseñanzas afirmar que es creada? Siendo la mente como es, de esta naturaleza, y por lo tanto incognoscible, ¿cómo se puede afirmar que ha sido creada? El yoga de la introspección. Al igual que la única mente pertenece al vacío y carece de fundamento, así nuestra propia mente es tan vacía como el cielo. Para conocer si esto es así o no, miren en el interior de su propia mente. Siendo del vacío y, por lo tanto, no siendo concebida como habiendo comenzado o terminado, la sabiduría nacida de sí misma, ha estado verdaderamente brillando por siempre, como la esencia del sol, en sí misma, sin nacer. Para conocer si esto es así o no, miren en su propia mente. La sabiduría divina es indudablemente indestructible e imperecedera, igual que la corriente siempre fluyendo en el río.
Para conocer si esto es así o no, miren en su propia mente. Siendo meramente un flujo de inestabilidad como el aire en el firmamento, las apariencias objetivas no tienen poder para fascinar y restringir. Para conocer si esto es así o no, miren en su propia mente. Todas las apariencias son verdaderamente los conceptos de uno, concebidos por uno mismo en la mente, como reflejos en un espejo. Para conocer si esto es así o no, miren en su propia mente. Surgiendo de ellas mismas y siendo naturalmente libres como las nubes en el cielo, todas las apariencias externas verdaderamente desaparecen en sus respectivos lugares. Para conocer si esto es así o no, miren en su propia mente. El Dharma en el interior. El Dharma no está en ninguna parte excepto en la mente, no hay otro lugar de meditación que la mente. El Dharma no está en ninguna parte excepto en la mente, no hay otra doctrina que pueda ser enseñada o practicada en otro lugar. El Dharma no está en ninguna parte excepto en la mente, no hay otro Dharma en otro lugar donde se pueda lograr la liberación. Una y otra vez miren en su propia mente. Cuando se mira al exterior en la vacuidad del espacio, no hay lugar que podamos encontrar donde la mente brille. Uno ni de la urgencia de la carne, ni de la urgencia del macho, sino surgido de Dios. 2. Así que la mente llegó a ser carne e instaló su templo en nosotros. 3. Y nosotros contemplamos su gloria, gloria del. Y 1. Padre original, lleno de delicia y verdad. Cuando se mira internamente en la propia mente de uno en busca de brillo, nada brillante puede encontrarse. La propia mente de uno es transparente, sin textura alguna. Siendo de la luz clara del vacío, la propia mente de uno es del Dharmakya, y, siendo vacía de textura, es comparable al cielo sin nubes. No es múltiple y es omnisciente. Verdaderamente grandiosa es la diferencia entre conocer y no conocer la importancia de estas enseñanzas. Lo admirable y extraordinario de estas enseñanzas. Esta luz clara originada por sí misma, no nacida, es el bebé sin padres de la sabiduría. Maravilloso es esto. No habiendo conocido el nacimiento, no sabe de la muerte. Maravilloso es esto. Aunque es la realidad total, no hay quien la perciba u observe. Maravilloso es esto. Aunque vaga en el samsara, permanece incorrupta por la maldad. Maravilloso es esto. Aunque viendo al Buda, permanece desasociada con el bien. Maravilloso es esto. Aunque poseída por todos los seres, no es reconocida. Maravilloso es esto. Aquellos que no conocen el fruto de este yoga buscan otros frutos. Maravilloso es esto. Aunque la luz clara de la realidad brilla en el interior de la mente de uno, la multitud la busca en otra parte. Maravilloso es esto. El gran pasaje cuádruple. Homenaje y gloria a la sabiduría aquí presentada, a todo lo que concierne a la mente inmaculada e invisible. Esta enseñanza es la más excelente de todas las enseñanzas. Esta meditación, desprovista de concentración mental, que abarca todo, libre de imperfección, es la más excelente de las meditaciones. Esta práctica concerniente al estado no creado, cuando es comprendida correctamente, es la más excelente de todas las prácticas. Este fruto del yoga de lo eternamente no buscado, naturalmente producido, es el más excelente de los frutos. En esta declaración hemos revelado con exactitud el gran pasaje cuádruple. Esta enseñanza sin error, este gran pasaje es el de la sabiduría clara, exacta e infalible, y se denomina el pasaje, el camino. Esta meditación en este gran pasaje infalible, es la de la sabiduría clara aquí presentada, que, siendo clara e infalible, es llamada el pasaje, el camino. Esta práctica relacionada con este gran pasaje infalible es la de la sabiduría clara aquí presentada, que, siendo clara e infalible, es llamada el pasaje, el camino. El fruto de este gran pasaje infalible es el de la sabiduría clara aquí presentada, que, siendo clara e infalible, es llamada el pasaje 77, el camino. La gran luz. Este yoga también concierne con el fundamento de la gran luz inmutable. La enseñanza de esta gran luz inalterable es la única sabiduría clara aquí presentada que ilumina los tres tiempos y se denomina la luz.
La meditación en esta gran luz inmutable es la de la única sabiduría clara aquí presentada que, iluminando los tres tiempos, se denomina la luz. La práctica relacionada con esta gran luz inmutable es la de la única sabiduría clara, aquí presentada que, iluminando los tres tiempos, se denomina la luz. El fruto de esta gran luz inmutable es el de la única sabiduría clara aquí presentada que, iluminando los tres tiempos, se denomina la luz. La doctrina de los tres tiempos. La esencia de la doctrina concerniente a los tres tiempos en la unidad será ahora expuesta. Aún no siendo practicado el yoga concerniente al pasado y al futuro, la memoria del pasado permanece latente. El futuro, no siendo aceptado, es completamente inexacto en su concepción por la mente del presente. El presente, no siendo fijo, permanece en el estado de vacío. El yoga del pasaje nirvánico. No habiendo ninguna cosa en la cual meditar, no existe ninguna meditación, sea lo que fuere. No habiendo ninguna cosa por la que desviarse, si uno es guiado por la memoria no habrá ningún desvío. Sin meditar, sin desviarse, miren dentro del estado verdadero, donde brillan con todo el resplandor la convicción misma, el conocimiento mismo, y la iluminación misma. Estos, así brillando, se llaman la mente bodhisattvika. En el dominio de la sabiduría, que ilumina de manera natural, trascendiendo toda la meditación, donde no existe desvío, los conceptos vacuos, la liberación propia y la vacuidad primordial son del Dharmakya. Sin comprensión de esto, la meta del pasaje nirvánico es inalcanzable. Simultáneamente a esta comprensión se alcanza el estado de Vajra, Sattva. Estas enseñanzas son completas y cabales, abarcan todo el conocimiento, extremadamente profundas e inmensurables. Aunque son para ser contempladas en una variedad de formas, para esta mente de autoconocimiento y de sabiduría autooriginada, no existen tales cosas como la contemplación y el contemplador. Cuando son contempladas cabalmente, estas enseñanzas se anexionan en reconciliación o unión con el sabio buscador que las ha hallado, aunque el mismo buscador cuando se busque no pueda encontrarse. Por consiguiente, se logra la meta de la búsqueda y también el final de la búsqueda misma. Entonces, no hay nada más ahí que pueda ser buscado ni existe ya necesidad alguna de buscar. Esta sabiduría clara del propio conocimiento, sin comienzo, vacua, es la misma que se presenta en la doctrina de la gran perfección. Aunque no haya tales cosas como conocimiento y no conocimiento, existen las innumerables clases de meditaciones profundas, y al final, es excelente el conocerla propiamente. No existiendo tales cosas como el objeto de meditación y el meditador, cuando el meditador que en meditación se busque y no se encuentre, en ese mismo momento, la meta de la meditación se alcanza y también su mismo fin. No habiendo tales cosas como la meditación y el objeto de meditación, no hay necesidad de caer bajo la influencia de la ignorancia oscura, porque, como el resultado de la meditación en la quinta esencia inmutable de la mente, la sabiduría no creada brilla clara e instantáneamente. Aunque hay una innumerable variedad de profundas prácticas, para la mente en su estado verdadero no existen, porque no hay tales cosas como la existencia y la no existencia. No habiendo tales cosas como la práctica y el practicante, si el practicante de la práctica se busca y no se encuentra, en ese momento, la meta de la práctica se alcanza y también el final de la práctica misma. Puesto que desde la eternidad no hay nada que pueda ser practicado, no hay necesidad de caer bajo la influencia de las inclinaciones o tendencias errantes. La sabiduría no creada aquí presentada, autoresplandeciente, carente de acción, inmaculada, trasciende la aceptación o el rechazo, es en sí misma la práctica perfecta. Aunque no haya cosas como pureza o impureza, existe una innumerable variedad de frutos del yoga que para la mente en su estado verdadero son el contenido consciente del no creado Kya. No habiendo tales cosas como acción y ejecutor de la acción, si uno busca al ejecutor de la acción y el ejecutor no se encuentra en ninguna parte, en ese momento, la meta de todos los frutos a obtener es alcanzada y también la misma consumación final. No habiendo ningún otro método de obtener el fruto, no hay necesidad de caer bajo la influencia de la dualidad de aceptar, rehusar, o confiar, desconfiar de estas enseñanzas.
La comprensión de la sabiduría autoresplandeciente y nacida de sí misma, como la manifestación del Trikya en la mente de conocimiento propio, es el mismo fruto de la obtención del nirvana perfecto. La explicación de los nombres dados a esta sabiduría. Esta sabiduría libera a uno de los 8 designios eternamente transitorios. Porque no cae bajo la influencia de ningún extremo, se le llama el pasaje medio. Se le llama sabiduría por su continuidad sin interrupción de la memoria. Siendo la esencia de la vacuidad de la mente, se le llama la esencia de los Budas. Si el significado de estas enseñanzas fuera conocido por todos los seres, sería una excelencia óptima. Por tanto, a estas enseñanzas se les llama los medios de alcanzar la otra orilla de la sabiduría, o la sabiduría trascendental. Para aquellos que han entrado en el nirvana, esta mente no tiene principio ni final, por lo tanto, se le llama el gran símbolo. Porque esta mente, a través de conocerse y no conocerse, llega a ser el fundamento de todos los gozos del nirvana y de todos los sufrimientos del samsara, de ahí que se le llame el fundamento total. La persona ordinaria, impaciente, cuando vive en su cuerpo carnal, llama a esta clarísima sabiduría la inteligencia común. A pesar de los elegantes y variados nombres que se le han dado a esta sabiduría como resultado de un estudio completo y cabal, ¿qué sabiduría diferente a esta que aquí se revela se puede verdaderamente desear? Desear más allá de esta sabiduría es ser como aquel que buscaba un elefante siguiendo sus huellas cuando el elefante ya había sido encontrado. El yoga de lo absoluto. Es absolutamente imposible, incluso aunque se busque a través de las 3 regiones, encontrar al Buda en otra parte que no sea la mente. Aunque aquel que ignora esta verdad puede buscar externamente o fuera de la mente con el fin de conocerse a sí mismo, ¿cómo es posible encontrar el propio ser cuando se busca en otros en lugar de en uno mismo? Aquel que de esta forma busca conocerse a sí mismo es como un tonto que lo demuestra en medio de la multitud y, que olvidando quién es, busca en todas partes para encontrarse a sí mismo. Este símil también se aplica al que se equivoca en distintas formas. A menos que uno conozca o vea el estado natural de la sustancia, o cosas, y reconozca la luz en la mente, la liberación del samsara es inalcanzable. A menos que uno vea al Buda en la propia mente, el nirvana estará oscurecido. Aunque la sabiduría del nirvana y la ignorancia del samsara parecen ilusoriamente ser 2 cosas, no pueden en verdad ser diferenciadas. Es un error concebirlas de otra forma que no sea una. Errar y no errar son intrínsecamente también una unidad. Al no tomar la mente como una dualidad natural y permitirle, en conformidad a la conciencia primordial, vivir en su propio lugar, los seres logran la liberación. El error de hacerlo de otra forma surge no de la ignorancia en la mente misma, sino de no haber buscado conocer el absoluto. Busca dentro de tu propia mente autoiluminada, y autooriginada donde surgen primero todos esos conceptos, donde circunstancialmente existen y donde finalmente se desvanecen. Esto se puede ejemplificar como el cuervo que, aunque ya está en el estanque, va volando a todas partes para intentar satisfacer su sed y como ve que no hay otro lugar donde beber, regresa al estanque. Así el resplandor que emana de la única mente, a través de la mente de uno, emancipa la mente. La única mente, omnisciente, vacua, inmaculada, eterna, la vacuidad iluminada, el vacío de calidad celeste, la sabiduría autooriginada, brillando clara, imperecedera, es en sí misma el absoluto o la talidad. El universo completo, visible también simboliza la única mente. Al conocer la consciencia completa en la única mente, uno la percibe como la calidad del cielo. Aunque el cielo puede ser tomado provisionalmente como una ilustración del absoluto indescriptible, es así solo simbólicamente. La vacuidad de todas las cosas visibles se debe reconocer como análoga a la vacuidad aparente del cielo, desprovista de mente, contenido y forma. El conocimiento de la mente no depende del símbolo cielo. Por lo tanto, sin desviarse del pasaje, permanezcan en ese mismo estado de vacuidad. La ciencia yógica de los conceptos mentales. Los distintos conceptos son también ilusorios y ninguno verdadero o real, así, por ende, desaparecen. Así que todo lo que se postula en la totalidad, el samsara y el nirvana, no surge de otra cosa que de los conceptos mentales.
Cambios en nuestro enfoque de pensamiento, o en la asociación de ideas, producen los distintos cambios en la concepción que tenemos del mundo exterior. Por lo tanto, los variados puntos de vista en lo que concierne a las cosas se deben simplemente a los diferentes conceptos mentales. Así, las 6 clases de seres conciben sus respectivas ideas en diferentes formas. El no iluminado solo ve la transitoria dualidad externa. Las distintas doctrinas se ven determinadas por los propios conceptos mentales. Como una cosa se ve, así aparece. Ver las cosas como una multiplicidad y así adherirse a la separación, es errar. Ahora le sigue el yoga de conocer y profundizar en los conceptos mentales. La vista del resplandor, de este vacío de la mente, que brilla sin ser percibido, es la budeidad. No se equivoquen, al no controlar el pensamiento, uno yerra. Al controlarse y entender el proceso de pensamiento en la propia mente, la emancipación se obtiene automáticamente. En general, todas las cosas que percibimos mentalmente son conceptos. Las formas sensibles con las cuales representamos el mundo de las apariencias son también conceptos mentales. La quinta esencia de las 6 clases de seres es también un concepto mental. La felicidad de los dioses y los hombres en los mundos celestiales es otro concepto mental. Los 3 estados infelices de sufrimiento también son conceptos de la mente. La ignorancia, las miserias, y los 5 venenos son igualmente, conceptos mentales. La sabiduría divina autooriginada es también un concepto de la mente. La comprensión completa del pasaje al nirvana es también un concepto de la mente. El infortunio causado por los demonios y los espíritus diabólicos es también un concepto de la mente. Los dioses y la buena fortuna son también conceptos de la mente. Igualmente, las variadas perfecciones son conceptos mentales. La inconsciente fijación en un punto es también un concepto mental. El color de cualquier cosa objetiva es también un concepto mental. La no calidad y la no forma es también un concepto mental. El uno y los muchos en unidad es también un concepto mental. La existencia y la no existencia, tanto como lo no creado, son conceptos de la mente. El logro y la gran liberación. Nada excepto la mente es concebible. La mente, sin inhibiciones, concibe todo lo que llega a la existencia. Eso que llega a la existencia es como una ola en el océano. El estado de mente que trasciende todas las dualidades trae la liberación. No importa qué nombre pueda descuidadamente ser aplicado a la mente verdadera es una y aparte de ella no hay nada más. La original y únicamente no tiene fundamento ni raíz. No hay nada más que haya de ser comprendido o alcanzado. Lo no creado es lo no visible. Conociendo el vacío invisible y la luz clara no viéndolos separadamente al no haber multiplicidad en la vacuidad la mente clara de uno puede ser conocida. Aunque el absoluto en sí mismo no es cognoscible. La mente está más allá de la naturaleza, pero es experimentada en formas corporales. La comprensión de la única mente constituye la liberación completa. Sin haber dominado los procesos mentales no puede haber comprensión. Aunque la semilla de sésamo es la fuente de aceite y la leche la fuente de la mantequilla, no es hasta que la semilla sea exprimida y la leche agitada, que el aceite y la mantequilla aparecen. Aunque los seres sintientes son la misma esencia del Buda, hasta que ellos no comprendan esto no podrán alcanzar el nirvana. Incluso un pastor de ganado, o una persona analfabeta, puede a través de la comprensión lograr la liberación. 3. Las secciones de cierre. La conclusión general. A pesar de las restricciones en la expresión, el autor ha hecho aquí un registro exacto de sus propias experiencias yógicas. Para aquel que ha saboreado la miel, es superfluo ofrecer una explicación de su sabor a los que no la han paladeado. No conociéndola únicamente, incluso los pandits se extravían a pesar de sus talentos y destrezas en exponer los muchos y diferentes sistemas doctrinales. Darle oídos a las informaciones de uno que ni se ha acercado ni ha visto al Buda ni siquiera por un momento, es como escuchar comentarios concernientes a lugares distantes que nunca se han visitado. Simultáneamente al conocimiento de la mente llega la liberación o exoneración del bien y el mal. Si no se conoce la mente, todas las prácticas del bien y del mal resultan en nada más que el cielo o el infierno, o el samsara.
Tan pronto como la mente conoce la sabiduría del vacío, los conceptos como el karma bueno o malo cesan de existir. Incluso al igual que en el espacio vacío parece haber, pero no hay una fuente de agua, así en el vacío no hay bien ni mal. Cuando la mente de uno se conoce en su desnudez, esta doctrina de ver la mente desnuda, esta liberación propia, demuestra ser extraordinariamente profunda. Por lo tanto, busca tu propia sabiduría en tu interior. Ella es la vasta profundidad. Los buenos deseos finales. Toda alabanza, este es el conocimiento de la mente, el ver la realidad, la liberación propia. Estos aforismos esenciales aquí presentados, necesariamente breves y concisos, fueron escritos de acuerdo con las enseñanzas tántricas por el bien de las generaciones futuras que nacerán durante la edad de la oscuridad. Aunque se enseña en el presente, el texto estuvo escondido muy lejos, en un escondite recóndito y secreto, destinado a cosas preciosas. Que este libro pueda ser leído por aquellos bendecidos devotos del futuro. La instrucción final del gurú a sus discípulos. Samai, Gya, Gya, Gya. Basta, basta, basta es la sabiduría divina. El colofón. Estas enseñanzas llamadas el conocimiento de la mente en su realidad identificada por sí misma, comprendida por sí misma, y liberada por sí misma, fue formulada por Padmasambhava, el maestro dotado espiritualmente de Urgin. Que ellos no decaigan hasta que el samsara completo esté vacío. La autosalvación. Por lo tanto, oh Nanda, sed lámparas para vosotros mismos. Sed vuestro propio refugio. No busquéis refugio externo. Sosteneos en la verdad como una lámpara. Manteneos en la verdad como refugio. No busquéis otro refugio que no sea vosotros mismos. El Buda. Aforismo tomado del libro del Gran Desorden, 2. 33, el Ma, Parinibnasuttanta, que representa en el budismo lo que entre los cristianos se llama el Evangelio. Fin.